La siguiente. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ante todo, doctores, disculpen por la hora, tenía un tema del trabajo que me fue imposible salir. Bueno, el tema es así, hay que tratar de hacer un poco breve, por eso he utilizado estas dos clases que son un poco más pequeñas, la de litiasis renal he cambiado por una que me parece un poco más práctica que la que tienen ustedes. Bueno, vamos a hablar de lo que son neoplasias renales. No estamos muy lejos de una neoplasia renal, ¿no? Si bien es cierto, nosotros pensamos que la casuística no es mucha, pero sí está considerado ya dentro de los problemas renales de una gran casuística, muchos de ellos que son por diagnóstico generalmente subclínico, sin patología, sin aparentemente una sintomatología clara, y muchas de ellas se encuentran básicamente de forma casual en un examen de abdomen simple, llámese una ecografía o una radiografía, ¿no? Vamos a considerar que las tumoraciones renales, las neoplasias renales, son de muchas características. Por ejemplo, en primer lugar tenemos los carcinomas de células renales, que son quizás el adenocarcinoma renal, la tumoración o la neoplasia renal más frecuente que existe en las personas adultas. El tumor de Wilms, por otro lado, es una tumoración que se encuentra mucho en niños. El 50% de los casos de tumores de Wilms se encuentran en la infancia. Entonces, y en ellos se caracteriza básicamente por la presencia de una masa a nivel derecho que hace protrusión sobre la pared abdominal, llama la atención y el pronóstico en este tipo de pacientes no es muy bueno. Hay un gran porcentaje también de tumores renales que son metastásicos. Acordémonos que la proliferación de neoplasias es por vía hematógena, por vía linfática o por siembra en cavidades. Las tumoraciones renales tienen, si bien es cierto, no tienen no hay una gran irrigación en los riñones. Ya acordémonos que solamente viene de la arteria renal, que es una rama directa de la aorta. Muchas de ellas son por vías hematógenas, pero muchas de ellas también son por siembra en cavidades, ¿no? Dentro de las tumoraciones benignas, que son aquellas que tienen una forma adecuada, una forma redondeada, que no hay presencia de metástasis lógicamente, podemos considerar a los adenomas corticales, al angiomiolipoma, que son generalmente tumores de grasa, y muchos de ellos comienzan a nivel de la parte cortical del riñón, y muchas veces también se encuentra muy cerca a las glándulas suprarrenales. La siguiente, por favor. El carcinoma renal, como le dije, es el tumor sólido renal más frecuente. Estamos hablando de un 90% de los casos de tumoraciones renales que están dados por carcinomas renales. Quiero que recuerden sus clases de histología. Las clases de histología, ¿se acuerdan? Las células vienen de tres capas celulares, ¿no? El endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Acordémonos. Todo lo que viene del mesodermo generalmente es el músculo, y todo lo que viene del ectodermo o del endodermo puede ser parte del parénquima. En este caso, los carcinomas renales son parte de la capa proliferativa endodérmica o ectodérmica, ¿no? La nomenclatura de estos tumores es por se pone la palabra carcinoma seguido del sitio donde se encuentra el tumor. Por ejemplo, si es una neoplasia de células, eh, ya sea del ectodermo, del endodermo, del hígado, tendría que ser un carcinoma hepático, ¿no? Entonces, en cambio, el prefijo oma, sin la palabra carcinoma, generalmente esta nomenclatura está dado a tumores de características benignas, ¿ya? Entonces, el carcinoma renal es el tumor maligno más frecuente de aparición, de más frecuente aparición. Su mayor incidencia está entre la edad media, entre el adulto medio e inicio del adulto mayor, entre los 40 y los 60 años, con una prevalencia de 2 a 1 en varones.
Existen varias clases, existen varios tipos de tumor. Están los cromófagos, los papilares, las de células claras. Siempre son de más frecuentes los de células claras. Los cromófagos, si bien es cierto, son los de mayor riesgo, pero gracias a Dios son los de menos frecuencia. Existen ciertos factores de riesgo, ¿no? Ciertos factores de riesgo, pero nada le gana como cada vez toma con más fuerza la teoría de la incidencia familiar de cierto tipo de tumoraciones. Así como en el cáncer gástrico, la tumoración renal, el factor genético toma una gran importancia. Entonces hay una gran incidencia de familias en las que hay la aparición o la frecuencia de tumoraciones renales tipo carcinoma. ¿Sí? Unos factores de riesgo, entre ellos tenemos el uso del tabaco, la obesidad, está también la presencia, se habla también de prematuridad, se habla de algunos tipos sanguíneos, se habla de sedentarismo, que son factores que pueden condicionar la aparición de tumoraciones de tipo carcinoma renal, pero nadie supera al factor genético en este caso. La siguiente, por favor. En cuanto a la sintomatología, hay que acordarnos que el 30% de los pacientes, como les dije al principio, de diagnóstico de un carcinoma renal es casuístico, o sea, no fue un hallazgo incidental en una ecografía abdominal que se hizo por una u otra razón, no necesariamente por un tema renal, puede ser un dolor abdominal, puede ser una dispepsia, puede ser una gastritis, para ver el grosor de la pared del estómago, y se encuentra una tumoración renal. Entonces, el 30% de este diagnóstico es casuístico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta gran posibilidad. Entonces, si yo tengo la posibilidad de encontrar una tumoración al azar, por así decirlo, hay mucha posibilidad de que estos tumores ya estén en grado avanzado o ya estén haciendo metástasis a otros órganos. Sin embargo, existe una triada clásica característica, no es patognomónica, pero sí es característica de cierto tipo de tumoraciones renales, que son masa, ¿no? En un flanco, dolor a nivel del mismo flanco y una hematuria macroscópica, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Lógicamente, si yo tengo esta triada, por lógica, por ley, tendría que hacerle un examen de ayuda diagnóstica, llámese una ecografía abdominal mínimo o una tomografía abdominal con contraste sería lo ideal. La siguiente. Entonces, en los casos sintomáticos hay que tomar en cuenta que la primera posibilidad y la de mayor frecuencia siempre va a ser una hematuria macroscópica en un 60% y en un 40% una hematuria microscópica, que nos indicaría ya no un caso sintomatológico, sino asintomático, ¿no? También se encuentra el dolor en un 40%, la pérdida de peso, como toda neoplasia, las anemias generalmente pueden ser por dos razones. Una, porque ya hay deterioro en la función renal, o dos, por la pérdida en la hematuria macroscópica que tenemos, ¿no? La masa en flanco en un 24%, generalmente en tumores, por ejemplo, como el tumor de Wilms, como el que les dije, es una masa grande en un niño pequeño y que generalmente atraviesa la línea media. Es característica de estos problemas, ¿no? Entonces, también se ha visto que en un 20% de ellos existe síntomas paraneoplásicos, ¿no? ¿En qué consiste eso, no? Que existe la alteración a nivel de enzimas hepáticas y que no existe que aún no hay metástasis. Acordémonos que la metástasis a nivel hepático es de muy mal pronóstico. Las tumoraciones, las neoplasias hepáticas secundarias, ¿no? Secundarias o metastásicas, tienen un promedio de vida de 5 años y las neoplasias malignas primarias de hígado tienen una sobrevida de entre 6 meses a 1 año. Hay que acordarnos de eso, ¿no? Entonces, también existen cierto tipo de adenocarcinomas que tienen la posibilidad de de tener alteraciones hormonales, como la prolactina. Y hay personas que tienen inclusive secreción a nivel de mamas por un aumento. Entonces, lo primero que uno creería
sería un problema a nivel de hipófisis, ¿no? Entonces, a veces nos matamos estudiando la hipófisis y es un problema de una tumoración renal tipo adenocarcinoma. La siguiente, por favor. Problemas también de renina que alteran pacientes que tienen un paciente normal que no tiene ningún antecedente de hipertensión arterial y de un momento a otro comienzan a hacer hipertensiones arteriales malignas, o sea, ¿no? Severas. ¿Y esto por qué? Porque, como les dije hace un momento, ciertos tipos de adenocarcinomas son causantes de producción de hormonas. Dentro de estos, también la alteración de la alteración de la renina da como consecuencia la alteración de la angiotensina y puede producir hipertensiones o hipotensiones de acuerdo al caso. En cuanto al diagnóstico, como les dije hace un momento, no existe algo más sencillo y algo más a la mano que tenemos como una ecografía abdominal, ¿no? Porque también es un buen manejo, hay que tener un buen manejo del ecografista, del médico radiólogo, del nefrólogo que va a hacer la ecografía renal, si es que es una ecografía renal, o del radiólogo, en todo caso, si es que va a ser una ecografía abdominal, para detectar o para diferenciar, como diagnóstico diferencial, la presencia o no de quistes. Existen quistes en los riñones que son, llamamos de quistes tipo Bosniak 1, Bosniak 2. Bosniak 1 son aquellos quistes simples que no tienen ninguna manifestación. Bosniak 2 son quistes con una pared más gruesa, ¿no? Más gruesa, que ya condicionan a cierto tipo de deterioro renal. Y para diferenciar de esto, la presencia de este tipo de tumoraciones que se ven, que parecen quistes, pero que la pared es mucho más gruesa. Entonces nos serviría una buena mano, un buen conocimiento para diferenciar un adenocarcinoma ecográfico de un quiste simple o de un quiste complicado, ¿no? La tomografía, lógicamente con contraste, es la mejor opción en estos casos. Es la que tenemos más a la mano. Básicamente, ¿cuál es el talón de Aquiles? El problema que tendríamos en este caso es que el paciente tenga ya un deterioro de la función renal. Si yo tengo un paciente con una tumoración renal tipo adenocarcinoma, acordémonos que generalmente los adenocarcinomas son unilaterales, pero en ciertos tipos de incidencia familiar sí hay bilaterales. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta. Si yo tengo un paciente con una tumoración renal tipo adenocarcinoma, pero ya tiene una función renal disminuida, ya sea por el adenocarcinoma o por otras patologías concomitantes, ya el uso de una tomografía con métodos de contraste tipo yodo, en contraste yodados, no está indicado en este tipo de pacientes. En cambio, en los pacientes sí se podría utilizar una resonancia magnética porque el tipo de contraste no es yodado, generalmente utilizan gadolinio, pero si está en una insuficiencia renal crónica, ¿no?, mayor de 3, tampoco estaría indicado el uso de contrastes en resonancia magnética. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al tratamiento, lógicamente, si yo tengo una tumoración renal tipo adenocarcinoma en un riñón y que ya hay una alteración en la morfología y estructura renal, la primera posibilidad va a ser nefrectomía. Definitivamente. No me voy a exponer a que este tipo de tumor haga una metástasis, ¿no? Es más, no solamente hago una nefrectomía, sino también estirpo lo que es la glándula suprarrenal y toda la fase de Gerota, que es, se puede decir, la cama fibrosa del riñón. Acordémonos que el riñón no tiene ligamentos suspensorios, se aloja en la llamada fase de Gerota y que está generalmente sostenida por grasa, ¿sí? Existen otros tipos de tratamientos, tipo inmunoterapia con interferones, interleucina, y algunas combinaciones de quimioterapias con inmunoterapias alternativas. Pero esto generalmente se da ya pues para casos en los que hay una metástasis, ¿no? En metástasis. Y el pronóstico siempre en un problema neoplásico con metástasis ya no es el mismo, ¿no? Por eso lo importante de un diagnóstico precoz en una neoplasia establecida en un órgano, de manera que podamos hacer una nefrectomía total y el paciente puede quedar como monorreno
pero todos sabemos que una persona con un riñón bien cuidado puede vivir tranquilamente. La siguiente. El pronóstico, ¿no? Definitivamente, como todo, el pronóstico tiene que ver en cuanto al paciente y en cuanto al tumor. Si en cuanto al tumor, lógicamente está del grado en el cual nosotros podamos diagnosticar. La importancia de un diagnóstico precoz. Si está en estadio 1, se dice que hay una sobrevida de hasta un 80-90%. Si está en estadio 2, que es mayor a 7 centímetros de diámetro, ¿no? Que todavía se encuentra en el órgano, estamos hablando de un 70-80% de sobrevida. En un estadio 3, en los cuales ya ha tomado cierta parte de la arteria renal y ya está llegando, acuérdense que la principal vía de diseminación del adenocarcinoma es hematógena, toma la aorta, que es una arteria de gran calibre, de mayor calibre, la de mayor calibre, y lógicamente la diseminación puede ir ahí. Está en estadio 3, ya la sobrevida baja menos de un 50%, y ya cuando está en un estadio 4 y hay metástasis a diferentes órganos, ya tiene mucho que ver los factores relacionados al paciente. La sobrevida básicamente es menos de un 30%, pero tiene que ver mucho acá la sobrevida, el estado del paciente, llámese la edad, ya sea el grado de fragilidad, ya sea enfermedades concomitantes, enfermedades inmunológicas, terapias inmunológicas ya dadas antes en este tipo de pacientes. La siguiente. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que hemos podido hablar de neoplasias renales. El capítulo es muy amplio, solamente se ha limitado a hablar de adenocarcinoma por ser el de mayor frecuencia. Acordemos, como les dije hace un momento, no solamente tiene que ver, no es de tan poca incidencia como ustedes dicen. Existen ciertos factores de riesgo, como son, aparte del fumar, existen los factores genéticos, como les dije, la raza. Hay minorías raciales que tienen una mayor posibilidad de tumoraciones renales. Generalmente, también se habla mucho de cierto tipo de factores geográficos. Por ejemplo, existen factores de alta peligrosidad, de mediana peligrosidad y de baja peligrosidad. En cuanto a áreas geográficas nos referimos. Tienen muy alta tasa de incidencia en países del sudeste asiático y de África. Tienen una mediana incidencia en Centroamérica y Sudamérica y tienen una baja incidencia en países asiáticos. Entonces, lo importante de un diagnóstico precoz, evitar llegar al estadio 4, que ya es un cáncer, una neoplasia metastásica, y lógicamente con la metástasis va la gran disminución de la posibilidad de sobrevida en este tipo de pacientes. Doctores, un favor, ¿podría pasar ya estaría la clase de litiasis renal o de tuberculosis, cualquiera de las dos? Doc, su archivo está dañado. No le creo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A la hora que yo comparto, solo se comparte para mí, pero no se ve, no se ve nada de lo que estoy compartiendo. Se ha dañado el archivo porque lo he querido abrir en mi celular y me sale archivo dañado. Uy. Y ahora que El aula. vamos con de tuberculosis, doctor. Ya, ahorita descargo las diapos. Activa, ¿no? Es muy rara en niños, por ejemplo, y siempre hay una incidencia de 1.2 a 1.5 entre hombres a mujeres. La siguiente, en proporción, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta una cosa. Quiero que entendamos este cuadrito. Nosotros tenemos una primoinfección. El ingreso del bacilo tuberculoso generalmente, sí, 99% de los casos, es por vía aérea. ¿Sí o no? Es por vía aérea.
Entonces, nosotros ya tenemos una inmunización, acordémonos que nosotros tenemos una inmunización. Entonces, nosotros ya tenemos un anticuerpo para este tipo de pacientes. Entonces, al ingresar, al haber una primoinfección, se llama, es cuando ingresa el bacilo tuberculoso por primera vez a nuestro medio. Entonces, nuestros macrófagos ya tienen una memoria y ya tienen la capacidad de encerrar a este agente infeccioso, lo encierran, lo engloban, le quitan el oxígeno, por así decirlo, a esta bacteria y se llama el complejo inmuno de primoinfección o llamado síndrome de Gong. Este síndrome de Gong se ve caracterizado en algunos tejidos pulmonares y esto no causa ningún tipo de infección, solamente con el tiempo tiende a tener una pequeña calcificación. Pero esto, gracias a Dios, esto se da en el 95% de los casos. ¿Sí? Es decir, el 95% de los casos hay una buena reacción de macrófagos, hay una buena presencia de un síndrome de Gong y esto se cura actualmente y la enfermedad no progresa. En el 5% de los casos siguientes, sí hay un problema, que puede haber una progresión local y diseminaciones y puede desarrollar una inmunidad celular o hipersensibilidad retardada. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar en cuenta que este paciente, si bien es cierto, en este momento puede tener dos casos. Una, que de una vez haga la enfermedad, pero ya lo dijimos, es muy raro en niños. Generalmente se da en pacientes hombres de mediana edad, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Esta primoinfección puede provocar la enfermedad, sí, pero también puede quedar letargada. Y esto se llama que hay una metástasis cortical. ¿Qué quiere decir? Que el bacilo puede llegar de manera metastásica por vía hematógena a la corteza del riñón y alojarse ahí. Y se puede alojar por 10 a 15 años. Y el problema es cuando esto llega a activarse y ahí sí ocasiona una tuberculosis renal y de vías urinarias, ¿no? La siguiente. Sí, entonces más o menos esto es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Entonces, hay una infección por aerosoles, como ya lo sabemos, va al pulmón, en el pulmón se produce la primoinfección con la presencia del síndrome de Gong, esto puede llegar a vía metastásica a la corteza renal y puede desaparecer, puede quedarse activa o puede provocar la infección de manera automática. Son los tres pasos que pueden ser, tienen mucho que ver el que sea hombre, las condiciones socioculturales, las condiciones nutricionales, problemas concomitantes también son muy importantes, ¿no? La siguiente. Entonces, definitivamente el hallazgo esencial anatomopatológico más frecuente es el granuloma caseoso cavitario. Lo hablamos ayer, ¿se acuerdan? Lo que habíamos ayer, antes de ayer en el tema en el seminario, los tipos de necrosis, ¿no? Y dentro de este tipo de necrosis, ¿se acuerdan la necrosis licuefactiva, que era por el oxígeno y la proliferación bacteriana, la necrosis coagulativa, que era al revés, y la necrosis caseosa, que era un tipo de necrosis típica de una patología de tuberculosis, en la cual hay la presencia de gran cantidad de macrófagos y la respuesta del organismo que hace una especie de fibrosis, una bolsa fibrótica que engloba esta estructura y se forma el llamado granuloma caseoso. En menos frecuencia y va generalmente en orden de aparición, va la papilitis necrotizante, el tubérculo cavernoso, los riñones másticos y las calcificaciones que son muy frecuentes, generalmente más en problemas de primoinfección y generalmente más en problemas de cura autónoma, ¿no? Cura autosómica. La siguiente. De acá en adelante son algunas imágenes, ¿no? Imágenes que bueno, si bien es cierto, nos permiten ver algún tipo podemos aprender algo de esto, pero generalmente no
no le veo mucho tema de utilidad en ese caso, ¿no? No todos vamos a ser anatomopatólogos, no todos vamos a ser nefrólogos, no todos vamos a ser urólogos, ¿no? Macroscópicamente, ¿cómo se ve un riñón? Un riñón por la gran presencia de granulomas caseosos, ¿no? Que se encuentran a nivel de todo el parénquima renal, van hacia la médula renal y tienden a tomar ya los cálices renales, la pelvis renal y avanzar hacia el uréter, ¿no? La siguiente. Si ven en el dibujo de la derecha, ven la presencia de las pequeñas granulomas, generalmente que son visibles a nivel de la corteza, ¿no? En el de la derecha, en el de la izquierda, perdón, ya vemos una especie de granuloma caseoso grande que ya está migrando hacia la pelvis renal. La siguiente. El parénquima renal, en este caso, todo el parénquima renal mostrado por las áreas de casificación, ¿no? Esos granulomas caseosos ya están diseminados por todo el riñón, ya hay una alteración de la morfología y estructura renal, ya hay una pérdida del parénquima renal, entonces este riñón ya ha sido destruido, se puede decir, y ya se ha vuelto un riñón insuficiente en su función. La siguiente. ¿Sí? La clínica. Nosotros tenemos una triada, ¿no? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado ayer? Tenemos una triada. Una hematuria macroscópica con dolor en flanco, un cólico renal, una epididimitis, una cistitis crónica. ¿Sí? Existen síntomas constitucionales que no necesariamente generalmente se dan muy parecidos a los de una tuberculosis pulmonar, y acordémonos que esto se da solamente en el 20 a 30% de los casos, como dijimos el otro día, ¿no? Que es baja de peso, la sudoración nocturna, las fiebres, la anorexia, la baja de peso ostensible, ¿no? Son muy presentes. Pero no hay nada que caracterice más a una tuberculosis renal de manera sintomática. Acuérdense que no todos son sintomáticas, que es la hematuria, es la piuria estéril. ¿Qué quiere decir? Que hay la presencia de leucocitos hay una presencia de leucocitos en la orina, pero sin llegar a ser infección, con un urocultivo negativo. Entonces, yo tengo una paciente o un paciente que se queja mucho de molestias urinarias, tiene una hematuria, le saco un examen de orina, hay leucocitos, le saco un urocultivo y el urocultivo sale negativo. Acordémonos de eso. Entonces, es muy característico esto, ¿no? La piuria estéril le llaman, con urocultivos negativos, la hematuria y el dolor. Es muy frecuente. La siguiente. Entonces, sí, como dijimos hace un momento, la tuberculosis renal, al igual que las neoplasias, tienen una mayor incidencia en hombres que en mujeres, ¿no? En los hombres hay un gran componente a nivel genital. Tenemos pacientes que tienen problemas de orquitis, epididimitis, prostatitis tuberculosa. Es más, los pacientes con problemas de un granuloma caseoso a nivel de próstata es indicación de prostatectomía, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta este tipo de factores. Hombre, tengo que tener una actitud muy diferente a una TBC urogenital, una TBC genital en hombres que en mujeres, ¿no? ¿Sí? Entonces, generalmente la vía, como ya dijimos hace un momento, la vía de diseminación a nivel renal es hematógena. En cambio, a nivel genital es linfohematógena. La siguiente. Dentro de las complicaciones de la tuberculosis renal, hay que considerar, estas tres son muchas, pero hay que considerar estas tres en orden de aparición. La hipertensión, hay que acordarnos que pueden ocasionar una obstrucción a nivel de la arteria renal. Acordémonos que el riñón es un órgano que está irrigado por una sola arteria de mediano calibre, que es la arteria renal procedente de la aorta. Entonces, en un grado 3, como en un grado de 2 a 3, y como la diseminación es hematógena, ya el riñón
ya la tumoración ya está saliendo del riñón y la forma de salir va a ser por la vena renal. Entonces, al salir por la vena renal, y puede haber un compromiso arterial también a nivel de la arteria renal, va a haber una obstrucción ahí, y esta obstrucción va a ocasionar una insuficiencia renal por muerte celular, por hipoxia, y va a ocasionar una hipertensión arterial por alteración del sistema renina-angiotensina. Entonces, va a haber unas hipertensiones muy altas, por así decirlo, refractarias al tratamiento, y en paciente que no era hipertenso, y en paciente que no cursa con una edad adecuada, no adecuada, sino en una edad de prevalencia de la aparición de hipertensión arterial. ¿Sí? También tenemos la superinfección con bacterias comunes. Acordémonos que este caldo de cultivo que se da por todo el proceso inflamatorio que se da a nivel de la necrosis licuefactiva, da la posibilidad de ser un caldo de cultivo para la proliferación de bacterias en este medio. ¿Sí? La siguiente. Entonces, dentro de los hallazgos de laboratorio, siempre vamos a tener en cuenta lo que les dije hace un momento, la piuria estéril en orina ácida, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, como les dije, una paciente o un paciente aún con mayor característica que tiene siempre molestias urinarias, ¿no? Que cursa con una hematuria y que los exámenes de orina tiene una leucocitosis, pero con urocultivo negativo, y con el antecedente de una TB, ¿no? Hay que considerar siempre la posibilidad de tuberculosis renal. La hematuria macromicroscópica no glomerular, ya sabemos las características de la hematuria. Entonces, la hematuria, ya sea macromicroscópica, siempre con características de no glomerular, ¿no? Ya sabemos las características de la hematuria glomerular o no glomerular. La hematuria glomerular es de un color oscuro, marrón oscuro, tipo té cargado, tipo Coca-Cola, y la hematuria de tipo glomerular, la hematuria no glomerular es de tipo sangrado, activo, con la presencia de coágulos y dolor, y la hematuria glomerular es aquella que presenta colores de té cargado, como Coca-Cola, y que es indolora. Buenas tardes. ¿Sí? Lógicamente, dentro de la orina, nosotros también podemos encontrar una reacción por la técnica de Sil-Nielsen, que se encuentra en tratar de encontrar el bacilo de la tuberculosis. ¿Sí? Existe también medios de cultivo, como el del Lower State, en el cual se hacen cultivos de orina por 3 días seguidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay cierto tipo de dificultades en la toma de la muestra, en los exámenes de laboratorio. Hay pacientes en los cuales, miren la discordancia en esto, hay pacientes en los cuales no se encuentra el BK, el BK sale negativo y en el cultivo salen positivos el bacilo. Y al revés, la técnica de Sil-Nielsen da muchas posibilidades de falsos negativos. Es más, tenemos que repetirlo hasta por 10 o 12 veces para lograr encontrar el bacilo según esta técnica de laboratorio. La siguiente. La siguiente, por favor. Ese es utilizando la técnica de Sil-Nielsen, ¿no? Utilizando la técnica de Sil-Nielsen podemos ver la presencia de los bacilos, ¿no? Por algo se le llama bacilos, porque tiene la forma de bastones, ¿no? La siguiente. Entonces, cultivo de orina en un 80%, la recolección de orina de 24 horas, cultivo de Lower State Janssen, inoculación de cobayos, test de tuberculina, búsqueda específica de micobacteria tuberculosis por PCR, que es súper caro ese tipo y solamente lo hacen en Lima. En el Hospital La Merced, no sé si ustedes saben, tenemos
tenemos el centro de tuberculosis. Entonces, tuvimos un caso en el que quisimos ver un caso de PCR de tuberculosis que no lo hacen acá en Lima, y tenía en Lima un aproximado de $500, ¿no? Entonces, un poco caro esto, ¿no? Hay que hacer la evaluación de la función renal. Acordémonos la gran posibilidad de avance de esta enfermedad hacia las vías urinarias, ¿no? Y no solamente es por el tema de la alteración a nivel del parénquima renal, la alteración, destrucción del parénquima renal, sino también por un problema obstructivo. Acordémonos que al ir a nivel al avanzar esta enfermedad hacia los uréteres, va a crear un problema de tipo obstructivo, que lo vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. La siguiente. Los estudios radiológicos de primera impresión, siempre tiene que ser una ecografía, ¿no? Siempre tiene que ser una ecografía. Utilizamos una urografía excretoria y una ureterocistografía pre y postmiccional para los casos en los cuales ya hay un compromiso del uréter, ¿no? Nosotros utilizamos una urografía excretora, acuérdense que esto tiene la posibilidad de uso de contraste para ver los grados de obstrucción a nivel del uréter, y la ureterocistografía para ver si hay un reflujo vésico-ureteral, ¿sí? La pilografía retrógrada también nos sirve también para ver si hay reflujo vésico-ureteral en estos casos. La gammagrafía, ¿para qué nos serviría la gammagrafía? La gammagrafía o radiorenograma con tecnesio 99 generalmente nos sirve no solamente para ver la morfología renal, sino nos individualiza. La gammagrafía renal nos individualiza la función renal de cada riñón. Esa es la gran ventaja que tiene una gammagrafía renal. No solamente nos va a ver el daño renal, también utilizamos un test de furosemida en la gammagrafía renal que nos permite ver si hay algún problema obstructivo a nivel de los uréteres, y nos permite individualizar cuál es el grado de función renal de cada uno de los riñones, ¿no? La radiografía de pulmones, en estos casos, para ver compromiso pulmonar. Acordémonos lo que dijimos hace un momento, que dentro de la fisiopatología de la TB renal, en muchos de los casos siempre ha habido un componente pulmonar que puede haber terminado como una curación inmediata, o que puede haber migrado hacia el riñón de manera metastásica y permanecer latente, se puede decir, por 10 a 15 años. La siguiente. Entonces, los hallazgos urográficos en la tuberculosis renal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros queremos ver acá tres cosas. Primero que todo, ver si ya hay un daño renal, ¿sí? Entonces, y tenemos que ver si ha migrado o no hacia los uréteres. Entonces, si ya ha migrado hacia los uréteres, tenemos que ver los elementos urográficos primarios y los elementos urográficos secundarios. Entre los urográficos primarios tengo que ver si hay un problema obstructivo primario. Lo primero que va a haber va a ser una retención de orina, y va a haber un aumento del tamaño renal, y puede haber inclusive una dilatación pélvica que puede llevarnos inclusive hacia una hidronefrosis, ¿no? Hay un problema obstructivo ahí. Entonces hay un retorno de orina, va a haber una dilatación de la pelvis renal, y luego una hidronefrosis, ¿sí? Entonces, esto es salvable. Si nosotros digamos a solucionar este problema obstructivo, este riñón se va a salvar. Dentro de los elementos urográficos secundarios ya tenemos que ver más que todo el parénquima renal. ¿Me entiende? El parénquima renal, ¿qué vamos a ver? Cómo están las papilas y cómo está el sistema pielo-infundíbulo caliciar, para ver el grado de necrosis, el grado de granulomas caseosos que se han formado a nivel de todo el parénquima del órgano. La siguiente. Es lo que les decía al principio, miren,
¿Qué vemos en esta imagen fijada por el contraste, ¿no? Y más abajo vemos un uréter que está de un diámetro normal y el cual ya al llegar hacia el riñón, miren la gran dilatación a nivel de la pelvis renal. Esa es una pelvis renal dilatada que aún no ha llegado a producir hidronefrosis. Pero si nosotros continuamos con este tema obstructivo, ¿no? Acuérdense que acá la obstrucción es muy cercana al riñón. Miren, generalmente la obstrucción que produce la tuberculosis renal, la tuberculosis a nivel de los uréteres, generalmente puede ser a nivel medio del uréter o a nivel distal del uréter. En este caso es una obstrucción a nivel medio del uréter, entonces hay un más rápido, un reflujo hacia el riñón, y hay una gran posibilidad de daño renal acá, ¿no? La siguiente. Disculpen un segundito, por favor, un segundito. Acá tenemos una imagen donde ya la dilatación, la obstrucción a nivel del uréter es mucho más distal, ¿se dan cuenta? Entonces tengo ya, como ahí la dilatación es más distal, si ustedes se dan cuenta en la parte que todavía el diámetro del uréter está conservado, se van a dar cuenta que ya hay la aparición de cierta imagen arrosariada, ¿no? Y esta imagen arrosariada, si bien es cierto, nos da una posibilidad o nos da un tiempo más nos da un mayor tiempo se puede decir, de evitar que se malogre el riñón, pero sí ya hay una dilatación cercana a la pelvis renal y que ya está entrando hacia el riñón, pero no en una forma tan catastrófica, se puede decir, tan rápida, como cuando la obstrucción ureteral es a nivel medio o cercano al riñón. La siguiente. Acá ya tenemos miren, por el contraste, ¿no? El contraste ya está todo el uréter deformado, dilatado, ya muy poco, no sé si ustedes se dan cuenta en la parte inferior de la fotografía, está muy poco del uréter en un diámetro normal, ya casi todo el trayecto del uréter está dilatado, la pelvis renal está dilatada, y acá ya hay una manifestación a nivel de las papilas del riñón, hay una necrosis papilar, quiere decir que ya hay un daño renal ya propiamente dicho, ¿no? La siguiente, por favor. Las cavidades granulomatosas, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, en la parte inferior de la pelvis renal, cómo ha seguido todo el trayecto de las pelvises, no de los cálices inferiores, de primarios, secundarios, pero en la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, ya está todo tomado y hay una gran deformación, hay masas granulomatosas, quiere decir que el polo superior, en este caso de este riñón, ya está completamente destruido. Aún queda una parte del polo inferior del este riñón que todavía conserva un poco su parénquima. Si ustedes se dan cuenta, el parénquima todavía está conservado, pero ya hay una afectación ya a nivel del parenquimal, ¿no? La siguiente. Ya acá vemos ya un proceso de cicatrización, ¿no? Ya en la cual si bien es cierto, ustedes ven que ya el uréter ya está dilatado, pero ya la masa renal ya ha perdido mucho de su morfología. Se dan cuenta, toda la parte superior ya hay un proceso cicatrizal. ¿Qué quiere decir? Que ya se ha producido una muerte celular, hay una pérdida de la masa renal y este riñón definitivamente ya es insuficiente, ¿no? La siguiente. A nivel bilateral, miren los uréteres. Acordémonos que el 75% es unilateral, como dijimos, ¿no? Pero miren, en este caso es un problema bilateral, los uréteres están dilatados, algo arrosariados, las pelvis renales están
bien dilatadas y ya hay una necrosis papilar activa, ¿no? ¿Sí? Ya todos todos los cálices renales ya están tomados en ambos riñones. Y miren ustedes abajo, la vejiga, terminando el uréter, la vejiga ya comienza a ver deformaciones tanto en su pared, la vejiga toma ciertas características, en su pared. Hay una alteración en la pared de la vejiga, se vuelve menos distensible, más rígida, entonces frente a los niveles de orina, se vuelve más rígida y se vuelve más deformada. Toma lo que llamamos la vejiga en dedal, ¿no? La siguiente. Acá tenemos, miren, el riñón derecho, definitivamente ya es un órgano que ya se excluyó. Este paciente ya es un paciente monorreno, inclusive ya con el contraste ni siquiera se evidencia el uréter, a comparación del lado izquierdo, en la cual todavía hay la presencia del uréter con el contraste, y la toma ya de la pelvis renal también en el lado izquierdo, pero ya vemos que el lado derecho ni siquiera hay la aparición del uréter y toda es una masa cicatricial, se puede decir, ¿no? Es un paciente ya definitivamente monorreno funcional, ¿no? La siguiente. En ambos riñones, acá en ambos riñones ya los dos están ya fibróticos, completamente fibróticos, hay un deterioro grande del riñón izquierdo, y el riñón derecho, que ya no se ve el uréter, está definitivamente destruido. El riñón izquierdo, que aún conserva cierta morfología, pero la estructura ya no es la adecuada, ¿no? Ya entonces acá hay una pérdida renal bilateral. Este paciente teóricamente ya debe estar en un estadio renal entre estadio 4 a 5, ¿no? La siguiente. Las calcificaciones, ¿no? Las calcificaciones que son frecuentes dentro de las estructuras anatomopatológicas que hablamos, ¿se acuerdan? La primera siempre era el granuloma caseoso, y las calcificaciones, que si bien es cierto, no eran muy frecuentes, también son parte de las alteraciones anatomopatológicas producidas por la tuberculosis renal. La siguiente. El rosario ureteral, ¿no? Característico de acuerdo a dónde se encuentra la estenosis o la obstrucción, ¿no? Miren, en este caso, acá vemos si este uréter se vuelve insuficiente, ¿no? Miren, en el lado izquierdo no hay un reflujo, en el lado derecho sí vemos que ya hay un reflujo vésico ureteral. ¿Qué quiere decir? Que este uréter se vuelve insuficiente y permite el retorno de la orina desde la vejiga hacia el riñón, y eso es lo que les dije hace unas cuantas diapositivas, ¿no? Que la tuberculosis renal malograba el riñón, no solamente por el daño directo al parénquima a través de las necrosis, de las calcificaciones, de las papilitis, sino que también por el mismo proceso obstructivo que se daba a nivel del uréter, había un reflujo vésico-ureteral y por lo tanto un daño renal propiamente dicho. La siguiente. Miren el lado derecho, el riñón derecho, miren ese gran pelvis renal completamente dilatada. Y se dan cuenta que el uréter distal no está muy dilatado, ¿no? Entonces, miren la estenosis o la obstrucción distal del uréter, la gran hidronefrosis que produce y el gran daño renal que produce, ¿no? La siguiente. La vejiga, lo que le decía hace un momento, ¿no? Las características en la pared vesical. Acordémonos, histología, ¿no? El tejido vesical es un epitelio de transición. ¿Qué quiere decir un epitelio de transición? Es un epitelio en el cual las células tienen la capacidad de elongarse y volver a su estado, ¿sí? Entonces, estas células pasan, hay una especie
hay una especie de alteración a nivel de estas células que pierden la capacidad de estirarse y regresar a su estado normal. Entonces la vejiga se vuelve más pequeña y toma esa apariencia de un dedal. Entonces, al haber una vejiga más rígida, de menos tamaño, lógicamente las cantidades de orina que va a recolectar van a ser menos, va a haber menos la posibilidad de eliminar todo. Acordémonos que el residuo vesical máximo es el 10%. En estos casos tienden a hacerse mayores. El aumento del residuo postmiccional va por valores mayores a 40%, y esto también empeora el reflujo vesicoureteral sumado al mal estado de los uréteres, ¿no? La siguiente. Esta es una cistuloteografía en un hombre, miren, para ver si hay un reflujo. Miren el gran reflujo, miren todo lo que está regresando desde la vejiga hasta el riñón. ¿Por qué? Por una incompetencia del uréter. Hay una gran incompetencia del uréter. Miren la gran dilatación de la pelvis, donde ahí se ve la gran dilatación de la pelvis, y lógicamente este riñón que aún no se encuentra dañado, todavía hay la presencia de un parénquima, todavía hay una diferenciación córtico-medular adecuada, pero si esto sigue así, definitivamente este riñón se va a perder, ¿no? La siguiente. Una tomografía computarizada, comparen el riñón derecho con el riñón izquierdo, ¿no? El riñón derecho aún conserva ciertas características. El riñón izquierdo es una gran bolsa hidronefrótica, ¿no? Una gran bolsa hidronefrótica. Ya el parénquima se ha borrado, se ha hecho laminar. Acordémonos que el parénquima renal, nuestras clases de anatomía, estamos hablando del parénquima renal, que es tan importante es el lugar donde se encuentran la gran cantidad de glomérulos, que son las unidades estructurales y funcionales del riñón. Debe ser un mayor a 12, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta entre la diferencia entre el riñón derecho y el riñón izquierdo ya ni siquiera, perdón, el riñón derecho ya ni siquiera tiene, el riñón izquierdo ya ni siquiera tiene un parénquima renal, ¿no? El riñón derecho, por ahí lo vemos, que todavía mantiene su estructura parenquimal normal, ¿no? A siguiente. El diagnóstico es más o menos lo que les decía hace unas cuantas diapositivas, ¿no? Lo difícil que es, ¿no? Lo difícil que es encontrar esto, miren, en la vejiga no encuentro, en el BK de orina no lo encuentro, no hay me sale negativo, no encuentro el bacilo, pero las lesiones urográficas sí hay, ¿no? Entonces, esta disyuntiva que tengo yo como médico, tengo una hematuria, tengo un examen de orina con leucocitos, tengo una piuria estéril, como le dije, con un urocultivo negativo, tengo un Zil-Nielsen negativo, le hago otro Zil-Nielsen negativo, le hago otro Zil-Nielsen negativo y le saco un uroten o una cistografía, y el riñón y el uréter me sale arrosariado, me sale todas las características urográficas de una tuberculosis renal. Miren, o sea, esa gran disyuntiva. Entonces yo digo, ¿hay o no hay? Esto no es tuberculosis renal. Entonces tengo que utilizar la clínica y tengo que utilizar los conocimientos para comenzar a tratar esta enfermedad, pese a que tengo un BK negativo, ¿no? ¿Sí? La siguiente. Siempre acordémonos lo que les dije también hace un momento, la importancia de la tuberculosis genital en el hombre, los problemas que puede ocasionar tanto a nivel del epidídimo, tanto a nivel de la próstata. Entonces, si yo tengo un nódulo prostático, necesita biopsia y generalmente necesito hacer una operación de próstata. Evitar que esto avance, porque si nosotros no consideramos la prostatectomía en este caso, va a haber problemas no solo de tipo obstructivo, acuérdense que va a crecer la próstata, va a aumentar el problema obstructivo a nivel de uretra, el reflujo vesical y el deterioro renal va a ser inminente, pues, ¿no? También hablamos, ¿se acuerdan de las estenosis? Las estenosis, ya les mencioné,
que los sitios de estenosis ureteral son generalmente más a la mitad y al final, ¿no? Entonces, las estenosis de la mitad son más severas porque tienen la posibilidad de producir más rápido una obstrucción. Y en cambio, la del uréter a nivel terminal, ¿sí? Que también, que si bien es cierto, nos dan un mayor tiempo para poder actuar, pero sí ambos son los sitios más característicos de estenosis ureteral en la tuberculosis, ¿no? La siguiente. El tratamiento, básicamente el tratamiento es con el mismo esquema de, ¿cómo se llama? De una TBC renal, se utiliza isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, por 3 a 4 meses, ¿no? Por 3 a 4 meses, y luego solamente se utiliza rifampicina y isoniazida por 4 meses más, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que muchos de estos problemas se vuelven multidrogoresistentes. Entonces tenemos que hacer esquemas mayores que lleguen inclusive hasta 2 años. Y es más, se tienen muchos casos de ellos, tienen que hacerse nefrectomía más tratamientos individualizados, ¿no? Hay ciertos casos en los que se utilizan generalmente los macróligos, las quinolonas, que son de mucha utilidad en estos casos, tipo moxifloxacino, que son terapias ya individualizadas, ¿no? Y definitivamente hay que acordarnos del problema cicatricial, hay que acordarnos que hay un problema de una fibrosis a nivel de los uréteres, que de una o de otra manera, si no lo ha producido en el momento agudo, con el tiempo va a producir una obstrucción, va a producir un reflujo y va a producir un daño renal. Entonces, en estos casos, posterior al tratamiento de la enfermedad, se ha visto de mucha utilidad el uso de corticoides, ¿no? El uso de corticoides básicamente para disminuir la fibrosis y disminuir la posibilidad de obstrucción. La siguiente. Ahí saca tu manito. Ahí saca tu manito, ¿no? La siguiente, por favor. El tratamiento quirúrgico definitivamente ha cambiado con los años. ¿Por qué? Ha cambiado con los años porque, gracias a Dios, los tratamientos actualmente farmacológicos dan buenos resultados y la cirugía ha ido disminuyendo. Lógicamente, hay casos en los cuales hay que actuar ya de manera radical con una nefrectomía unilateral para disminuir la posibilidad de deterioro en el riñón paralelo, ¿no? La siguiente. Dentro del pronóstico tenemos que evaluar los tres grandes grupos: urológico, sistémico y renal. ¿Sí o no? ¿Cuál es mi principal prioridad acá? Definitivamente mi problema nefrológico. Porque si yo tengo una tuberculosis maltratada que ya ha atravesado un problema urológico, me va a hacer por las dos vías, directamente a nivel de la necrosis, ¿no?, que se da en el parénquima renal, y por la gravedad urológica, cuando hay una insuficiencia a nivel vésico-ureteral que dijimos, hay un reflujo y hay una uropatía de tipo obstructiva que puede condicionar la muerte de nuestro riñón. Y lógicamente, ya sabemos que la tuberculosis es una enfermedad sistémica, ¿no?, que puede haber en pulmones, puede haber una tuberculosis peritoneal, puede haber una tuberculosis miliar, y lógicamente, si no controlamos esto, va a haber una tendencia evolutiva con un pronóstico malo en una persona. La siguiente. Trato de ese renal diálisis, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, el 75% de los casos de tuberculosis es unilateral, tenemos un 25% de casos en los cuales hay un compromiso bilateral, ¿no? Y hay un 3.5% de pacientes que ya están en diálisis, que la causa primaria de la enfermedad ha sido un problema de tuberculosis. ¿Entiendes? O sea, no es tan corto. Acordémonos que la primera causa de terapia de reemplazo renal es la diabetes, segundo de la hipertensión, tercero ácido úrico, cuarto problemas de tipo obstructivo. Dentro de los casos de tipo obstructivo tenemos los problemas prostáticos,
en hombres, en las mujeres con problemas de CA de cervix, pero ya tenemos que tomar en cuenta como problema obstructivo los problemas con una tuberculosis renal, ¿no? La siguiente. Bueno, esa es básicamente la clase de tuberculosis renal. Lastimosamente tenemos que correr con esto de que son tres clases. Yo había puesto unas diapositivas de una clase de litiasis renal que me parecía mucho más didáctica que las que tiene. Doctor Delgado. No, creo que ya arreglé las diapos que me pasó. A ver, le agradecería mucho. Doctor, ¿me podría dar 2 minutitos? ¿Me dan 2 minutitos para ir a tomar agua, por favor? 2 Claro, minutitos. Doc, sí. Gracias. Hay que hablar, para hablar de litiasis urinaria, tenemos que hablar que se ha visto en América Latina una incidencia del 5% de la población. Pero lo que es peor aún, estos pacientes que tienen antecedentes, ya sea familiares o ya sea personales de litiasis renal, este 5%, hasta el 70% de ellos pueden haber recidivos o recurrencias. Entonces, un paciente que tiende a crear cálculos siempre lo va a hacer la posibilidad de nuevos cálculos. Entonces, el daño renal siempre va a ser más frecuente en ellos que en otro tipo de pacientes. Hay que considerar que este tipo de patología se da entre la tercera y quinta década de la vida. O sea, estamos hablando de pacientes jóvenes y pacientes de adultos maduros, de adultos, no personas tan mayores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con este? Si hay cierto tipo de enfermedades o cierto tipo de problemas en las que de alguna u otra manera nos conviene ser viejos y de alguna manera nos conviene ser jóvenes. En este tipo de pacientes que tienen la aparición de cálculos renales a partir de la tercera década de la vida, imagínense un paciente que un problema renal va a condicionar, puede condicionar a obstrucción, el paciente no se puede dar cuenta porque a veces no cursan un cólico renal, entonces este cálculo va a ir deteriorando la función renal y este paciente, acuérdense que el daño renal se va dando con el tiempo, como les dije la vez pasada. La única diferencia entre insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica es el tiempo. Entonces, un paciente que tiene por mucho tiempo este tipo de patología que no se ha visto diagnosticada o no tratada, puede terminar en insuficiencia renal y en algún tipo de terapia de reemplazo renal, ¿no? La siguiente. La epidemiología es lo que les decía también, ellos tienen una cierta incidencia en países también de tipo del sudeste asiático, tipo la Europa Central, la India, Pakistán, y la incidencia menor es en América del Sur, en América Central, en África, ¿no? A diferencia de las neoplasias que se dan con mucho más frecuente en África. Existen también factores raciales, geográficos, laborales, dietéticos, que son factores ya propios de cada uno, ¿no? El tipo de alimentación es muy importante. Acordémonos que la alimentación en un país como el nuestro no es lo mismo en la sierra, en la selva, que en la costa, ¿no? Acordémonos la cantidad de harinas que son frecuentes de calcio en las poblaciones andinas, que ellos casi no tienen una gran ingesta de proteínas, sino más carbohidratos, incrementarían mucho la frecuencia o la prevalencia de este tipo de patologías, ¿no? Factores raciales, dentro de los factores raciales están las razas asiáticas, son mucho más frecuentes de tener problemas de litiasis renal. Los hindús también tienen mucha frecuencia de problemas de litiasis renal. En un país como la India, con una población de 1.500 millones de habitantes, se ha considerado
casi un 0.5% de la población adulta media con problemas de litiasis renal. Entonces, en ellos, si bien es cierto, en nuestro país, la insuficiencia renal crónica por litiasis ocupa el 9º o el 10º puesto, en países como la India, ¿no? Las litiasis renales ocupan el 3º o 4º lugar de problema de insuficiencia renal en ese país, ¿no? La siguiente. La composición de los cálculos de lejos siempre va a ser oxalato de calcio, de lejos, ¿no? Luego siguen los de fosfato de amonio, los de ácido úrico, los de fosfato de calcio y muy lejanos los de cistina y santina, ¿no? La siguiente. Entonces, los problemas de oxalato de calcio son muy frecuentes, entonces hay que tener muy en cuenta que las personas que tienen esas características poblacionales, más características genéticas, más la edad, más el uso de problemas de sustancias con altas cantidades de calcio, van a tener mucho mayor posibilidad de desarrollar cálculos renales, y acordémonos de la recurrencia que es alta, ¿no? Dentro del diagnóstico, como les dije hace un momento, no todos los cálculos son sintomáticos. No todos los cálculos son sintomáticos. Y ese es el peligro para el problema, para el deterioro de la función renal. Los cálculos asintomáticos son los que los encontramos de manera casual, se puede decir, ¿no? Con una ecografía abdominal o una ecografía renal, ¿no? Con un hallazgo radiográfico que le tomamos una placa de rayos X de abdomen simple, parado al paciente, ¿no? Con un escáner, un estudio de una hematuria, un paciente que debuta por una hematuria pero sin dolor, una hematuria sin dolor, que es raro, y de casualidad encontramos una hematuria microscópica, ¿no? O macroscópica, de acuerdo a las características del cálculo, llámese tamaño, llámese ubicación, y nos puede dar lugar al diagnóstico de una litiasis urinaria, ¿no? O una litiasis renal. El cálculo sintomático, pues eso sí está por demás hablar, ¿no? El cálculo sintomático es aquel que, discúlpeme por favor un segundo. El cálculo sintomático, eso ya ni qué decirlo. Pues. El día que ustedes vean un paciente con un cálculo renal, no se van a olvidar nunca en su vida. El paciente con un cálculo renal, así mida 1,90 m y sea campeón nacional de pesas, es un paciente que va a tener un dolor intenso, va a ser un paciente con un dolor tan intenso que no va a permitir ningún tipo de examen. Al examen no se va a dejar ni tocar, no va a tener ninguna posición antálgica, ¿no? No hay una postura en la que él sienta cierta mejoría. Es más, el paciente no va a querer ni siquiera estar echado, no sabe si estar sentado o parado, porque el dolor es muy intenso. Hay una hematuria que puede ser microscópica o macroscópica, como ya les dije, de acuerdo a las características del cálculo, y muchas veces de ellos van acompañados de un problema infeccioso como consecuencia de una lesión a nivel de la membrana de la pared del tejido epitelial del uréter, que como ya sabemos es un tejido epitelial de transición, al igual que el de la vejiga. La siguiente. Entonces, las características del cólico nefrítico, como les dije, ¿no? Es un dolor intenso, que va en fosa renal, puede ser en flanco. Hay que acordarnos una cosa, acá les digo una cosa. Les va a pasar a ustedes, me pasa a mí todos los días. El paciente acude al médico o acude al especialista. El 80% de las personas que acuden al médico en el Perú son por dolor. Y de estas pacientes que acuden por dolor a nivel lumbar, del 80% les van a decir que es riñones, ¿no? Y si tú te pones a examinarlo, de ese 80% de pacientes que acuden por riñón, por dolor lumbar, solamente un 1% es por riñones. Y un 0.1% es por problema de cálculos.
Es un dolor intenso que está en fosa renal, en flanco, y tiene a migrar hacia la fosa ilíaca y hacia la zona inguinal, e inclusive en varones llega a nivel del testículo del mismo lado, ¿no? Se puede, como le dije, esa actitud inquieta, el paciente no puede estar quieto, no encuentra una posición en la que esté tranquilo, siente un proceso, siente un problema como que el abdomen le está creciendo, él siente la presencia de una masa, ¿no? Puede inclusive llegar a tener náuseas o vómitos, ¿no? Lógicamente el tratamiento son antiespasmódicos, antiinflamatorios, puede ser el uso de tramadol, analgésicos opiáceos, llámese metamizol, llámese tramadol, e inclusive si los dolores son muy intensos puedes llegar inclusive a una analgesia peridural, ¿no? Básicamente el tratamiento es para el dolor. Se utiliza mucho tansulosina como un antiespasmódico de vías urinarias, ¿no? Tansulosina, que es una medicina ya lo sabemos que es una medicina para la próstata, también se utiliza como antiespasmódico. Esto ayuda a que mejore el peristaltismo a nivel del uréter y pueda dar paso a un cálculo que esté enclavado ahí, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos diagnosticar? Primero que todo, ¿cómo diagnosticar? Por las características clínicas, ¿no? Como les dije, ya es un dolor en flanco, ya es un dolor que migra hacia la zona inguinal, en el hombre que migra hacia el lado del testículo, ¿no? Hay que ver también la posibilidad de que este cálculo que está enclavado, ¿no? Si este cálculo está produciendo un enclavamiento, lo primero que tengo que ver es si está afectando el riñón, la función renal. Entonces, por ley tengo que pedirle al paciente una urea creatinina, porque ahí sí ya es un caso de urgencia. Tengo que solucionar este problema obstructivo por ley, porque si yo no soluciono este problema obstructivo, lo primero que nos puede dar es una sepsis foco urinario, ya estamos hablando de una obstrucción, estamos hablando de una retención de orina, de una proliferación bacteriana y de una sepsis, o ya estamos hablando de un reflujo ureterorenal y con la consecuencia de una hidronefrosis y de un daño renal, ¿no? Las medidas diagnósticas, como ya hemos hablado, una ecografía renal y vesical, si bien es cierto, no es el medio 100% seguro para la presencia de cálculos, pero sí nos permite ver si es que hay la presencia de una dilatación pielocalicial, de una pielectasia renal o, lo peor de los casos, una hidronefrosis, ¿no? En todo caso, aquí lo que tenemos que hacer de primera ley, si tenemos una tomografía, tendría que ser un uroten, ¿no? O una pielografía de eliminación para ver la posibilidad de reflujo. La siguiente. Miren, esta es una imagen en la que vemos ya cómo se va dilatando. No sé si se dan cuenta la parte inferior central, ese color plomo que va tomando la pelvis renal, la cual ya se está dilatando por un problema obstructivo. Si bien es cierto, acá el riñón todavía conserva sus características, es un riñón que está indemne todavía, tiene un parénquima adecuado, tiene una diferenciación córtico-medular adecuada, pero ya hay un problema obstructivo y miren cómo ya la pelvis renal se va dilatando. La siguiente. ¿Sí? Este ya es un problema ya miren, acá toda la pelvis renal ya está tomada, toda la parte negra que se encuentra dentro de la médula renal, toda esa parte negra que está a manera de un corazón, eso debería ser blanco. Acordémonos que el riñón se divide en parénquima y médula. La parte externa, que es el parénquima, sí es de color negro, ¿no? Pero la parte central, que es la médula, que es donde se encuentra ya la pelvis renal, los cálices renales, debería ser blanco. Pero miren ya toda esta parte negra que está ocupando la parte que normalmente debería ser blanca. Entonces esto ya es una pielectasia renal que ya está formando una hidronefrosis renal, ¿no? La siguiente.
¿no? Esto ya es una vejiga, vemos una vejiga, miren la presencia de un cálculo a nivel del piso vesical en el cual este cálculo posiblemente ya ha pasado el uréter y ya se ha alojado a nivel de la vejiga. Si bien es cierto, acá ya hay una mejoría, pero vamos a tener en cuenta que este cálculo, de acuerdo a las características de tamaño y de forma, puede llegar inclusive a atravesar la uretra, que condiciona también un dolor terrible, terrible, terrible. La siguiente. Un gran cálculo, ¿no? Pero las características del color y la forma parece que es un cálculo de oxalato, ¿no? La siguiente. Una tomografía, miren, esta tomografía está bien práctica, ¿no? En la primera de la mano izquierda superior vemos los dos riñones, el riñón izquierdo básicamente está dentro de lo normal, pero miren el riñón de la mano derecha, ya la dilatación pélvica ya se ve evidente, ¿no? Ya se ve evidente, miren en la superior derecha, ya la pelvis renal ya está completamente dilatada y si ustedes se van un poquito más abajo de la dilatación, vemos con claridad la presencia del cálculo a nivel del uréter, en nivel de la zona media del uréter, ¿no? Del tercio medio. En la de abajo también se ve la dilatación, ya se ve inclusive, ya hay un adelgazamiento del parénquima renal y miren el cálculo, si bien es cierto, ha migrado un poco hacia la vejiga, la cual se encuentra semivacua, ¿no? El uréter a nivel tercio medio ya se encuentra algo descendido el cálculo en relación al cuadro superior, pero lo importante acá es ver cómo ya el parénquima renal está adelgazándose, ¿no? Está adelgazándose. Entonces este riñón ya está teniendo un daño. La siguiente. Miren la diferencia entre el riñón de la mano izquierda y el riñón de la mano derecha, ¿no? El riñón izquierdo está completamente normal, con el parénquima normal, con la pelvis renal normal. En cambio, miren el riñón que se encuentra a la mano derecha, ese ya es una bolsa hidronefrótica. Ahí ya la estructura se ha perdido completamente. Miren, ya no hay ningún parénquima renal, ya no hay una diferencia entre corteza y médula. Este parénquima ya es una bolsa hidronefrótica, por lo tanto, este paciente ya es un monorreno funcional, ¿no? La siguiente. Miren el gran daño que puede ocasionar un riñón, ¿no? El gran daño que puede ocasionar un riñón. Esta es una urografía excretora. Miren, ya con la aplicación de contraste, si ustedes se dan cuenta, entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, miren la dilatación a nivel del lado izquierdo. Hay una gran dilatación de la pelvis, en cambio el riñón derecho no está dilatado, ¿no? La siguiente. Lo mismo, miren el lado izquierdo, la gran dilatación de la pelvis renal y miren si ustedes se dan cuenta del tercio medio para abajo, el uréter está de un calibre o de un grosor normal, en cambio del tercio medio hacia arriba, la gran distensión del uréter que ya llega hasta la pelvis renal. Esto es condicionado por un cálculo que está enclavado a nivel del tercio medio de este uréter, ¿no? El lado izquierdo completamente normal, sigue el trayecto uniforme del uréter hasta llegar a la pelvis, donde hay una dilatación que es normal, ¿no? La siguiente. Igual, ¿no? Tenemos el lado derecho es sin contraste y el lado izquierdo es sin contraste y el lado derecho es con contraste. Vemos una gran dilatación de la pelvis renal a nivel izquierdo, ¿no? El riñón derecho normal con una pelvis conservada, inclusive en el riñón izquierdo ya tenemos el uréter muy engrosado, ¿no? Muy engrosado. La siguiente. Igual acá hay una dilatación bilateral, generalmente pero a predominio izquierdo y en la cual se observa el cálculo, ¿no? Miren, el cálculo se observa en la parte superior. La siguiente. ¿Sí? La dilatación, eso es la siguiente. La siguiente, por favor. Miren este cálculo. No todos los cálculos tienen la forma que nosotros creemos, que de una piedrita, que de una bolsa. Miren este cálculo, tiene la apariencia de ser un guante, ¿no? De un guante. Y si ustedes se dan cuenta, son 3 dedos, por así decirlo, y este es un cálculo de tipo coraliforme.
que se ve, este cálculo es sumamente agresivo con el parénquima renal, penetra la pelvis renal, penetra hacia los cálices renales y causa una obstrucción, y es un cálculo sumamente perjudicial para la función renal. Muchos de los pacientes que tienen este tipo de cálculos no, o si no son operados a tiempo, porque acá lastimosamente tiene que ser una cirugía, ¿no? Difícil, una litroticia extracorpórea, un poco difícil por el tamaño y por las características del cálculo, y terminan en insuficiencia renal o en nefrectomía en el mejor de los casos, ¿no? Nefrectomía y para conservar el otro riñón. Pero como les dije, hay una recurrencia de estos cálculos. Entonces, muchos de estos pacientes que han hecho una litiasis coraliforme en un riñón, también lo pueden hacer en el otro riñón. La siguiente. Miren esta gran dilatación a nivel, en la imagen izquierda, miren esa gran dilatación como producto de un cálculo coraliforme, ¿no? Miren cómo se dibuja perfectamente la pelvis renal, ¿no? Los cálices que se encuentran a manera de dedos, ¿no? La siguiente. La siguiente, lo mismo. Entonces, diagnóstico diferencial. Esto es muy importante, ustedes que van a ser médicos de primer nivel, ¿no? Ustedes acuérdense de las características del dolor del cólico renal. En la parte posterior, que va hacia en el flanco, en la fosa renal, en el flanco, y va hacia la parte inguinal, inclusive hacia el testículo. Entonces, de primera posibilidad, lo que ustedes, si es un adulto joven, lo primero que van a tener que descartar es que haya una apendicitis, ¿no? Lo primero que van a tener que descartar. Si es en el lado derecho, lo primero que van a tener que descartar, y si el dolor está a nivel de los testículos, a nivel de la fosa inguinal, van a tener que descartar apendicitis. Si el dolor aún está a nivel de flanco y está migrando hacia la parte, a nivel de la fosa renal y está migrando hacia el nivel del flanco, van a tener que descartar un problema de vesícula, ¿no? Un cólico vesicular, ¿no? Por la misma, a veces las características que da también, como va de atrás hacia adelante, muchos médicos lo confundimos. A mí me pasó una vez, lo confundimos con un dolor en banda, ¿no? Y ese dolor en banda o un dolor en el abdomen a nivel circular, tenemos que considerar siempre como posibilidad pancreatitis, ¿no? Disculpen un segundo, por favor. El caso básicamente cambia si es que nosotros tenemos una mujer, ¿no? Si nosotros tenemos una mujer, ¿cuál sería la primera posibilidad de pensar en una mujer joven, una mujer de mediana edad? ¿Qué van a poder pensar ustedes? Lo primero que podrían pensar sería que fuera un problema de un quiste de ovario a pedículo torcido, ¿no? ¿Sí? También que podrían pensar en un problema a nivel de... Yo hasta podría pensar en un embarazo ectópico. Yo también podría pensar en un problema de una anexitis, llámese una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, miren en el gran árbol, la gran cantidad de posibilidades que tenemos como diagnóstico diferencial. Pero las características del cólico renal son muy, muy típicas. Y de acuerdo a la población, siempre hay que tomar en cuenta la decisión que vamos a tomar, ¿no? La siguiente. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales, como les dijimos, ¿no? Si ven en el lado 1, siempre una lumbalgia, ¿no? En el lado 1 es una lumbalgia, para mí el 90% de las posibilidades de dolor lumbar, siempre, 90% de posibilidades es lumbalgia, pero la gente siempre quiere que sea el riñón.
Si tú a una persona le dices, no es el riñón, es una lumbalgia, esa persona se va a ir descontenta de tu atención, por más que tú le hayas explicado con dibujos y todo. Entonces la persona lo que va a querer es que le hagas una ecografía. Pídele la ecografía para que él se vaya más tranquilo, ¿no? Porque definitivamente él siempre va a creer, y esta idea la tenemos desde hace miles de años en nuestro medio, dolor lumbar, siempre le vamos a decir que es el riñón, siempre te van a decir, me duele el riñón, me arde en la planta de los pies, me quema en la planta de los pies, es la clásica característica que tiene nuestra población de asociar un dolor lumbar al riñón, ¿no? El segundo y tercer lugar vamos a considerar problemas de páncreas. El cuarto, como les dije, un quiste a pedículo torcido a nivel del ovario o una salpingitis, un problema de un embarazo ectópico, ¿no? El quinto puede ser una obstrucción a nivel de la arteria renal, ¿no? Sí o no, puede haber una obstrucción a nivel de la arteria renal y una muerte renal rapidísima, ¿no? Y otras características, ¿no? La siguiente. En el peor de los casos, hasta podemos llegar a pensar que es un aneurisma de aorta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer frente a una, frente a una sospecha diagnóstica? Si tengo la posibilidad de que sea una sospecha diagnóstica de esto, definitivamente vamos de menos a más, acordándonos siempre que somos un país pobre, siempre acordándonos. No, de frente le voy a pedir un Uroten, pues, de frente no le voy a pedir un Uroten. Un Uroten es un promedio de 600, 800 soles. Entonces, si tenemos siempre la anamnesis, acuérdense, tipo de aparición, si ha tenido este dolor antes, ¿no? Yo le pediría, definitivamente le diría, ¿usted ha tenido antes este dolor? ¿Es la primera vez que le va a dar este dolor? Si me dice, no, siempre me duele, entonces ya voy a alejar la posibilidad de un cálculo, ¿no? Si me dice, esta es la primera vez, nunca en la vida me ha dado... Si tiene síntomas urinarios, también hay que considerar este problema, ¿no? Una radiografía de abdomen simple nos ayuda mucho. Lógicamente, lo que tenemos más a la mano es una ecografía renal o vesical, que ahora lo hacen hasta un médico general. Nos ayudaría mucho eso, ¿no? La siguiente. Doc, disculpe, a las 5 tenemos un pasito. Uy, ¿qué hora es? Ya faltan 2 minutos. Ya, dame 2 minutos, avanzamos hasta las 5. ¿Ya? La siguiente. La siguiente. Entonces, los diagnósticos por imágenes, como le dije, la radiografía simple, que va de menos a más, ¿no? La ecotomografía, que sería lo ideal, pero no es lo que tenemos a la mano. Pero acá, para cálculos de tipo radiolúcidos, generalmente la tomografía sería la primera posibilidad. La siguiente. Estudios Entonces, los estudios por ley, una urea creatinina, electrolitos, calcio, fósforo, magnesio, y estudios de problemas recidivantes, ya la metodología sería otra, ¿no? Ya teníamos que pensar en una depuración de creatinina para ver la función renal, ya tendríamos que ver urea creatinina, calcio en orina al azar, ¿no? La siguiente. Los tratamientos, básicamente, como ya dijimos, son antiespasmódicos, son AINES, ¿no? Opiáceos, y llamar urgente al urólogo, ¿no? La siguiente. Acuérdense siempre que el tratamiento de los cálculos generalmente es manejado por el urólogo, ¿no? Generalmente manejado por el urólogo, y muchos de ellos, si bien existen cierto tipo de tratamientos, tipo citrato de potasio, otro tipo de soluciones, no siempre todos los cálculos tienen la posibilidad de desaparecer o disminuir en tamaño.
Ya, doctores, no les quito más tiempo, son las 5 de la tarde. Discúlpenme, he tratado de correr lo más que he podido, pero espero que les haya sido útil. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego, Gracias. doctores. Hasta luego. Cuídense.